Bien, siguiendo en la línea de lo que veníamos hablando, ahora voy a mencionar una canción de una banda argentina que se llama Disidente Inmortal, que es, bueno, la séptima canción del disco Aquellos Inmortales, que se llama Quijote. Que bueno, como bien veníamos comentando, es una canción que toma como inspiración, como base referencial, la obra de Cervantes. Así que sí, paso directamente a leer un poco de la letra. Dice: las ideas mecánicas no guían tus pensamientos, los monstruos abstractos no te pueden dominar, ni los pecados ni los karmas existen en tu cuerpo. Totalitarismos necios reís al ignorar. Bueno, acá en este verso final hay un hiperbatón. Pero por eso totalitarismos necios reís al ignorar. O sea, ríe al ignorar a los totalitarismos necios. O sea, se ríe de los totalitarismos necios, pues los ignora. Bueno, o sea, reivindica esta actitud del Quijote de ignorar, de no dar cabida, de no dar ningún tipo de importancia a las normas, a las leyes y a las limitaciones normativas de lo que llaman los totalitarismos. Lo cual es curioso porque podemos mencionar que el accionar del Quijote es absolutamente totalitario, porque él se rige por una moral que es arcaica y que en su concepción es absolutamente totalitaria, no exige, no permite ningún tipo de debate ni puesta en duda de lo que son, valga la redundancia, ideales incorruptos en su forma de ver el mundo. O sea, en la forma de ver el mundo que tiene Don Quijote, que es, como bien hemos dicho, una construcción de la imaginación del señor Quijano, Alfonso Quijano. Entonces, seguimos. Sigue la canción. Quijote, molinos de viento no te van a aplastar. Disidente, en libre pensamiento, tu locura es inmortal. De nuevo esta reivindicación, en libre pensamiento, es decir, porque sale de las limitaciones de los lugares comunes y de los marcos normativos de los totalitarismos necios, ocupando este concepto al cual se hace referencia en la canción. Dice: la expresión escapa de los imanes del dinero, las torres vigías no te pueden vigilar, ni los dogmas ni los credos carcomen tu deseo, totalitarismos ilusos reís al ignorar. Nuevamente el hiperbatón para expresar exactamente lo mismo. Ahora los totalitarismos son ilusos. ¿Por qué son ilusos? Porque creen que pueden tener bajo su total control o dominio a disidentes, a libres pensadores, como lo que viene a representar el Quijote. Esta canción lo que hace es una reivindicación filosófica, conceptual, de dotar de cierto tipo de heroicidad al personaje del Quijote y una reivindicación absoluta. De hecho, y voy a saltar al final de la canción, los últimos versos son: aunque piensen que controlen todo, aunque piensen que lo saben todo, siempre habrá un disidente inmortal, que es el nombre de la banda. Exactamente, están hablando de el disidente inmortal, viene a estar representado por la figura del Quijote, que es efectivamente un libre pensador, digamos, en sentido amplio, es un luchador por sus propias ideas, que no es limitado, encorsetado y encerrado por los límites legales o por el imperio de la ley o por, bueno, las normativas de todo tipo, de toda índole. Pero fíjense esto que dice: aunque piensen que controlen todo, escuchen la canción, siempre lo estoy rectando, escuchen siempre la canción. Aunque piensen que controlen todo y aunque piensen que lo saben todo, hablando de estos totalitarismos necios, estos totalitarismos ilusos, ¿no? Que creen que controlan todo y creen que lo saben todo. Esta es la interpretación que hace de la obra cervantina los autores de esta letra, de esta canción de Disidente Inmortal. Banda argentina, como bien mencioné. Fíjense, es muy interesante también, anteriormente en el verso que leí antes, dice: ni los dogmas ni los credos carcomen tu deseo. Bueno, lo de carcomen en este sentido se refiere a que lo fagocitan, ¿no es cierto? Porque hay muchísimas personas, y esto es una crítica que se puede hacer tanto a la sociedad del siglo de oro como a la sociedad actual, que hay muchos cuya forma de vida, cuyos deseos, cuyo anhelo están absolutamente carcomidos por dogmas, por credos, por religiones, por ideologías o por lo que sea, están absolutamente fagocitados. Y lo que acá se hace es una reivindicación de que, según la interpretación que hace esta canción, de vuelta, el Quijote no tiene estos problemas, cosa con la que podemos no coincidir,
porque dice, ni los dogmas, leo textual, ni los dogmas ni los credos carcomen tu deseo. Eso no es cierto. De hecho, los dogmas que sostiene Don Quijote, no el señor Alonso Quijano, sino Don Quijote, son dogmas absolutamente incorruptibles. O sea, son dogmas, son ideales arcaicos, porque él se considera un caballero y un defensor de ideales incorruptos, y esos también son dogmas. Así que sí, a ver, volviendo a la obra de Cervantes, Don Quijote no es precisamente una persona, aunque puede parecer contradictorio este concepto, pero hay que entender que Don Quijote no es una persona abierta de mente, como hay unas interpretaciones exageradamente benévolas al respecto, que es una persona, un soñador, una persona abierta de mente, vuelvo al concepto, que ve más allá de lo evidente como si eso fuera una cualidad positiva. No, es una persona justamente limitada y encerrada en una percepción del mundo que no obedece a la realidad, que está dentro de parámetros muy limitantes, que son los de su propia búsqueda y sus propios ideales. Así que esto es una interpretación bastante compleja, no quiero entrar tanto en eso, pero quiero centrarme, fíjense, en la interpretación que se hace desde esta canción, la reivindicación filosófica y conceptual que hacen los muchachos de Disidente Inmortal, de la figura del Quijote, de lo que éste representa, tanto que lo enlazan al propio nombre que la banda tiene, que esto de Disidente Inmortal es la figura del Quijote, del libre pensador, del tipo que no se deja amedrentar por el que dirán, ni por las condiciones sociales, ni por ningún tipo de ley, ni por ningún tipo de nada. Él tiene su moral, su credo, y es absolutamente incorruptible en eso. Lo cual entra en contradicción con la frase de que los dogmas y los credos no carcomen su deseo, puesto que su deseo está absolutamente fagocitado por sus credos y por sus dogmas y por sus ideales. Pero bueno, es una contradicción menor. Es hilar muy fino. Están tratando de no hilar tan fino porque si no sería demasiado. Pasamos a otro ejemplo, esta vez este tema que es quizá más conocido que lo que mencioné anteriormente, porque es de Darkmoor. Es un tema del último, en mi opinión y en la opinión de muchos, creo que todos coincidimos que es el último gran disco que sacó Darkmoor, que es el Ancestral Romance del 2010, que es un auténtico discazo. Creo que algún día tengo que hablar de eso, pero es un disco fantástico. Todos coinciden en que es un gran disco. Ya no es el power metal de los Darkmoor anteriores, pero es otra propuesta y es genialidad. En esta línea es su punto más alto. Pero bueno, vamos al tema de la letra. Obviamente en inglés esta canción. No tan obviamente, porque Darkmoor han hecho con el tiempo canciones en español. De hecho, la canción del pirata está aquí, bueno, y el verso final de Mío sí también está en español. Pero esta canción puntualmente, referida a la obra de Cervantes, al Quijote, está en inglés. Still at the Windmills se llama la canción. Es una canción conocidísima que significa algo como embiste contra los molinos de viento. Y acá vamos a tener una interpretación que circula mucho en las redes. Una interpretación de esa índole que circula bastante en las redes entre gente que no ha leído a Cervantes y que tiene una interpretación superficial del Quijote basada en ciertas ideas que son Vox Populi o algo así. La verdad no lo tengo muy claro, pero me consta en muchas caricaturas y en muchas imágenes de Facebook o de otro tipo de redes sociales, interpretaciones de esta índole del Quijote, unas interpretaciones infantilizadas del personaje. Paso a leer de una traducción que yo estuve retocando para que tenga sentido, pero guarda el sentido bastante parecido a lo de la versión original en inglés. Dice: buscando la gloria en un territorio cuyo nombre no recuerdo. Eso es una referencia obviamente a la frase con la que empieza la obra de Cervantes. Dice: tu lucha por la rectitud, por el brillo del honor, como si estuvieras totalmente loco. Fíjate, acá hay una cosa que es curiosa, porque habla de rectitud y de honor, lo cual ya nos arroja a una interpretación como la anterior, ¿no es cierto? Como el Quijote como un luchador en pos de la rectitud, del honor, de los valores, todas esas cosas referidas al caballero en un sentido arcaico, pero en un sentido idealizado el caballero es todos estos ideales llevados al mundo de hoy. En un sentido arcaizante, que es el que
el que utiliza, como expliqué en el video anterior, superficialmente Cervantes para hacer la crítica al idealismo, es un concepto arcaico, es un concepto que ya no responde a los valores del mundo en el cual habita el propio Cervantes. Ahora estamos hablando de autor y no de narrador, siempre con recordar eso. Un inciso aquí, yo mencioné con la canción de Iberian Wolf la serie animada basada en el Quijote, que creo que como dije, si la buscan en internet van a ver de cuál hablo, y mencioné que Iberian Wolf rescataba la melodía de la canción hecha para esa serie en su propia canción, y que quedaba bastante bien. Sobre esa misma serie quiero mencionar que esa serie comete, en mi opinión, un error cinematográfico bastante curioso, que tiene que ver con el paso de formatos, con el paso de la literatura al formato audiovisual. Es que hay momentos en los cuales el propio Cervantes, que está caricaturizado, está dibujado, el propio Cervantes rompe la cuarta pared mirando a cámara en sentido alegórico obviamente, porque no existe una cámara, puesto que estamos hablando de animación, pero rompe la cuarta pared dirigiéndose, narrando la historia. Es decir, el propio Cervantes, autor, toma el lugar del narrador. Y esto es interesante, en teoría de la literatura hay que tener esto muy claro. El narrador y el autor no son lo mismo. Y los creadores de la serie, que han hecho un trabajo muy loable, pero en su momento confunden, porque el propio Cervantes narra lo escrito en el Quijote como si fuera el narrador, hablándole al presente, al, al espectador. Y eso es un error. Y ese error se puede cometer o puede ser entendible o puede no afectar la interpretación de una obra en algún autor, no quiero decir un autor mediocre, pero un autor que quizá no tiene las complejidades de la literatura. O sea, un autor que no es literario y con las complejidades de un Cervantes y los juegos que hace a través de sus narradores. Cervantes, tenemos que entender esto, se lo ha dicho muchas veces, pero los narradores en Cervantes son unos mentirosos de cuidado. Que fingen ser objetivos y tienen una parte totalmente tomada, tienen una perspectiva absolutamente personalista, la cual también vamos a construir. Hay que entender que el narrador es un personaje dentro de la historia, que cumple una función específica en la literatura y no es el autor. Entonces eso es un pequeño inciso que quería mencionar. Después si lo desean, se puede extender la explicación sobre este tema, pero lo quería mencionar porque ya que mencioné la serie, esto me parece crucial. Después también se puede decir que por el color, los tonos, la música incluso, o las voces o las paletas de colores, que la serie tiene un tono muy amigable. Como bien sabe Gustave Dioré, si quieren pueden buscar sus ilustraciones, se puede interpretar al Quijote como un personaje trágico, cosa con la que yo coincido plenamente, ¿no? Pero bueno, más allá de esas cuestiones de interpretaciones, volvemos a la canción. Dice, continúo con la canción de Darkmoor. Lucha contra los molinos de viento. Esa es la interpretación que en realidad se puede traducir como embiste contra los molinos de viento, como si estuvieras completamente loco. Embiste contra los molinos de viento, como si estuvieras completamente loco, y combate contra ellos. Bien. Es un temazo, por cierto, este más que los anteriores. Escuchen este tema y escuchen este disco y escuchen a Darkmoor porque es una maravilla. Fíjense acá se alienta al personaje de Don Quijote, a Alonso Quijano, a embestir contra los molinos de viento, es decir, a dar pelea. Cosa que si recordamos la obra de Cervantes, no acaba muy bien, porque en primera instancia por dos razones, por tres razones en realidad. En primera instancia porque efectivamente no eran gigantes, sino que eran efectivamente molinos de viento. En segunda instancia porque a él le habían advertido que se trataba de molinos de viento y convencido de que él tenía la verdad absoluta, porque esos eran los ideales y los dogmas que regían su accionar, creía que los demás no estaban versados en esto de las aventuras y por ende, bueno, fue de frente a combatir contra los supuestos gigantes. O sea, fue un necio. Porque bueno, Cervantes no glorifica la figura de Don Quijote, la utiliza como vehículo crítico para ciertas actitudes.
Por eso es muy gracioso cuando se toma una frase que encima no está presente en la obra de Cervantes, ¿no? Pero eso, ladran Sancho, señal que cabalgamos, eso de que como reivindicando la actitud de Don Quijote, cuando en realidad no. Cervantes criticaba esa actitud. Cervantes lo que diría es, escuchá lo que están diciendo porque por ahí tienen razón. Y en pos de creerse tener la verdad absoluta, por ahí terminás cayendo en un precipicio, amigo. No sé. Esto yo lo he mencionado varias ocasiones, pero me recuerda mucho a esas personas que piensan que cualquiera que los critique es porque les tiene envidia. ¿Envidia de qué, hermano? ¿Qué tan bueno te crees? No sé, es curioso. A lo mejor estás equivocadísimo y por eso te critican. Habría que analizar, en tu caso después ves, bueno, por ahí existe una malevolencia o una mala intención, pero no necesariamente una envidia, ¿vale? Eso es una cosa de una soberbia absoluta. Pero bueno, esos son temas aparte, pero cada uno elige. Pero sí, no es muy positivo alentar la actitud de enfrentar a los molinos de viento. No es una buena idea. O por lo menos desde nuestra perspectiva no es algo positivo, aunque se entiende desde la interpretación idealista y caricaturesca del Quijote, se dice, bueno, que valiente, ¿no? Esa forma de defender sus ideales, sus principios y su forma de ver el mundo, luche contra los molinos de viento, los supuestos gigantes. Y acaba como acaba. Continúa, dice, debes proteger la llama que arde en tu pecho, debes elegir una causa más pura que la del resto, o algo como tu causa es más pura que la del resto. ¿Cierto? Hay una reivindicación claramente. Debes defender la inocencia que nunca se arrodilla, puedes enmendar este mundo con tus ideales. Acá hay dos cuestiones. En primera, cuando dice la inocencia que nunca se arrodilla, es una cosa como se podría decir, una inocencia que nunca declina, que nunca se rinde, que nunca se da por vencida, es una inocencia que no se corrompe, cosa que podemos, volviendo a la obra de Cervantes, podemos decir que efectivamente sí se corrompe al final de la obra, cuando ya despojado del personaje, de esa construcción alegórica que era Don Quijote, Alonso Quijano cae en cuenta y da esas famosas frases que son, reitero como lo mencioné la otra vez, por algunos pueden ser verdades de Pedro Grullo, obviedades o frases, auténticas revelaciones, pero no lo sé. Lo que sí se puede decir es que se trataba de Alonso Quijano, que estaba en tiempo y espacio y que no era Don Quijote en ese momento. Pero, y también la palabra inocencia es una palabra muy polivalente, porque inocencia puede ser ingenuidad, naif, lo que se dice, o puede ser una afabilidad desmesurada, tiene esa doble vertiente, cosa que no se da. El Don Quijote es un personaje, como dije, totalitario, es un personaje violento, es un personaje que busca la confrontación en pos del atributo heroico, o sea, persigue una especie de arete. No olvidemos que la construcción de Don Quijote, dentro de la fabulación de Alfonso Quijano, de Alonso Quijano, siempre pongo la F ahí, pero mil disculpas, a veces lo pronuncio mal, no sé por qué, es un tic, lo lamento, perdón por eso. Esa fabulación responde a los cantares de gesta. Los personajes de los cantares de gesta, los héroes, son personajes incorruptibles, son personajes violentos, porque son héroes de batalla, y son personajes absolutamente imperiales en su accionar. No hay duda, no hay declinación y no hay forma de retractarse. Es la gloria siempre en la victoria o en la derrota. Es el arete, como dije, es el arete. Entonces, bueno, volviendo. Luchando contra el mal, en un mundo medieval creado por tu mente, un caballero que guía a los hombres que ocultan que ellos también son ciegos. A ver, acá hay una cuestión. Miren, esto también lo vamos a ver con la canción posterior, porque en la canción de Sauron, que ya adelanto mi tesis, creo que la canción de Sauron, que es un temazo también, pero bueno, después hablar de eso, pero la canción de Sauron, en mi particular punto de vista, a mi criterio, es la más acertada o la más cercana a una interpretación completa de una cosmovisión más rica de la obra cervantina. Pero ya entraremos en eso.
Ya entraremos en eso porque tiene muchos matices y es muy interesante. Pero quiero terminar de cerrar la cuestión del análisis de la letra de Darkmoor, que es un temazo, como lo repito. Esta cuestión, miren. El mundo medieval creado por tu mente, eso es exacto, eso es absolutamente correcto. Pero es un caballero que guía a los hombres que ocultan que ellos también son ciegos. A ver, está admitiendo que Don Quijote es ciego, efectivamente, porque no ve lo que está delante, no ve el mundo material, no ve lo que lo rodea, no ve su contexto sociohistórico, así que efectivamente está ciego. Pero dice que los hombres que lo rodean, los demás, los que se burlan, los que lo juzgan, también son ciegos, pero que no pueden ver más allá de las limitaciones materiales o de lo que mencionamos anteriormente, son las limitaciones jurídicas y las normas socioculturales de su momento. O sea, no ven el alma, no ven la verdad, esta cuestión, ¿no? Estas revelaciones luciferinas. Pero que viene un tipo como un libre pensador, volviendo a los conceptos que ya habíamos utilizado anteriormente, como Don Quijote, a mostrarles esa verdad, a guiarlos, porque ellos también son ciegos en cierto sentido. Este concepto, que ya vamos a recuperar posteriormente porque también muy por la tangente está trabajado en la canción de Sauron, y es muy interesante porque también tiene un aspecto trágico que a mí me parece formidable a la hora de interpretar la obra cervantina. La obra cervantina en general, no solamente el Quijote. Licenciado Vidriera también tiene mucho de esto. Sí, el mundo medieval y el caballero que guía. Son cuestiones. Esta cuestión del caballero guía es una cuestión literal, literaria, metafórica, obviamente. Estamos hablando. A ver, también hay un tema acá con dónde termina lo metafórico, lo relativo, y dónde está lo absolutamente material. En la obra de Cervantes tenemos que entender que no. Que hay poco lugar para el misticismo. En Cervantes no hay tanto lugar para el misticismo como en los cantares de gesta. De hecho, eso es parte de la esencia de la construcción literaria de Cervantes. Por eso que efectivamente los molinos de viento vencen, derrotan en batalla al Quijote, a Don Quijote, a Alonso Quijano. Porque eran efectivamente molinos de viento, no había otra. No hay nada en debate, no es relativo, no es debatible en ese sentido. Así que sí, la canción continúa con esta reivindicación de ataca los molinos de viento, embiste los molinos de viento, enfréntate a los molinos de viento, como lo quieran traducir, esto como está en inglés, nunca retrocedas, hacia adelante, impacta contra los molinos de viento, vamos, nunca retrocedemos, siempre hacia adelante. Bien, debes defender la inocencia que nunca se arrodilla, puedes enmendar este mundo con tus ideales. Es muy bonito, es una reivindicación muy idealista, muy caricaturesca, muy pintoresca, muy colorida, muy agradable. Además es un temazo, es un tema, una canción muy bonita. Es un tema, realmente no me cuesta hablar mal porque me parece un temazo, un discazo y una bandaza. Es una banda que me encanta, Darkmoor. Pero sí, a ver, es una interpretación. Es una interpretación que carece de profundidad, cuanto menos, en la obra cervantina. Lo que logran es guardar cierta solemnidad dentro de una interpretación absolutamente caricaturesca del personaje. Pero bueno, eso es, no quiero hacer tanto un juicio de valor, simplemente una explicación de la cuestión que aquí está en debate. Porque además está bastante bien, porque es una interpretación que efectivamente tiene lugar, que efectivamente existe, y que de hecho si lo buscan imágenes fan arts, como dicen del Quijote, van a ver que muchas de las interpretaciones de los artistas visuales, de los ilustradores, van en esta línea, muchísimas, se van a dar cuenta. Así que existe y está muy bien plasmada en este tema, que es un temazo. Digo por vez mil, repito que es un temazo.